Daniel, bueno, en estos días se dio a conocer unas nuevas medidas que refieren al tema justamente del campo y también con lo que tiene que ver puntualmente con el maíz. Contanos un poquitito cómo sería para poder interpretar qué es lo que está sucediendo. Debería tener una interpretación lógica, pero no la tiene, porque no es lógica la medida. El cierre de exportaciones de maíz, según el gobierno, obedece al hecho de que restan 4 millones y pico de toneladas por comercializar de la cosecha 2020, aplica solamente a la cosecha 2020 y, y bueno, ya en eso demuestra no tener un sentido más que decir, bueno, con eso protegemos el valor de la carne, porque el maíz se utiliza en la alimentación del ganado, eh, entonces eso haría que el valor de la carne baje porque el maíz se va a conseguir más barato. Eh, Dos o tres cosas que van a hacer que el maíz no se consiga más barato. La primera y principal es que el mercado interno no necesita 4 millones de toneladas para llegar de aquí hasta fines de febrero cuando empiece a entrar el maíz nuevo. El mercado interno necesita 2 millones de toneladas, o sea, la mitad de lo que realmente hay. Con esa consecuencia, el hecho de que la exportación no esté abierta y que hoy el maíz esté solamente guardado para el mercado interno, habiendo exceso y habiendo el productor sostenido el maíz hasta este momento, no le cuesta nada sostenerlo 2 meses más. O sea, el mercado lo tiene que el mercado lo regula el mercado mismo, no puede ser intervenido y pensar que por eso el precio de los granos va a bajar. De hecho, la semana pasada cuando se anunció la medida, los compradores se retiraron del mercado, el precio bajó fuertemente, casi $10. Esta semana cuando arrancó nuevamente el mercado, el precio volvió. Es decir, había necesidad de comprar y el precio volvió. Se vendieron con bases y volvió a ser $200. Está bien, el mercado de Chicago sigue aumentando, sigue acompañando con precios importantes porque ya se está sobreentendiendo que la cosecha de Sudamérica no va a ser la que se espera en ningún producto. Entonces, bueno, hoy por hoy el que manda en el precio de los cereales, de los commodities en general, es el mercado. Es un engaño pensar que porque se frena la exportación de maíz, se va a conseguir que el precio de las carnes baje. No va a pasar eso. Porque el filotero que tiene que comprar lo va a pagar porque lo necesita, porque el animal lo tiene que alimentar, y lo va a pagar lo que se lo quieran cobrar, a quien se lo pueda vender. Es muy difícil intervenir eso. Si vos dijeras, bueno, queda 1 millón de toneladas por vender, 1 millón de toneladas por vender, y el país necesita dos, va a tener que salir a comprar una, bueno, sería una medida lógica en ese sentido porque sí, no está la alimentación y hay que conseguirla como sea. Hoy por hoy está duplicada la necesidad y me parece que no es más que otra medida que por ahí puede estar de alguna manera encubriendo alguna intención de volver a modificar las retenciones. Ahora, ¿qué implicaría modificar hoy las retenciones? Dentro de las facultades que el gobierno tiene, implicaría subir 3 puntos las retenciones. ¿Eh? ¿Cuánto tarda en cubrirse esos 3 puntos? El mercado puede tardar como mucho una semana. De hecho, en su momento cuando se dijo, bueno, vamos a bajar la retención, 3 puntos a las retenciones de soja, para que el productor venda durante octubre, noviembre, diciembre, de esa manera vamos a generar más divisas, no pasó. ¿Por qué? Porque el mercado de Chicago venía incendiado y lo que eran 3 puntos que se podía ahorrar el productor vendiendo, lo ganó en 35 puntos de aumento del producto en su momento. De hecho, hoy el mercado de soja está 50% por encima, en términos de dólares, por encima de lo que fue el mercado de soja en la cosecha. La cosecha que se hizo en abril de 2020, hoy se está vendiendo a 50% más en términos de dólares. Si, pensar en 3 puntos no soluciona nada.
se hablaba en los pasillos la semana pasada de una posible intervención en el trigo. 3 puntos también, una intervención del mercado. Es como que son medidas que no van a causar un efecto real en la necesidad interna que la Argentina tiene en la alimentación, sin lugar a dudas. Y sí podemos hablar de lo que ha generado muchos problemas, incluso hasta en la recaudación que la Argentina necesitaba. Tuvimos durante un mes los puertos parados totalmente por el sindicato de aceiteros y por la gente de Urgara, y el gobierno dictó conciliación obligatoria y no hicieron caso, y nadie se ocupó de obligar a que esa operatoria de los puertos se realice. Y ahí pasaron a faltar miles de dólares de ingresos por no poder hacer la comercialización como correspondía. Entonces, es como que usar un viejo dicho, el árbol nos tapa el bosque. Es una noticia que en realidad está tapando una falta de ingresos terrible de dólares que tuvo la Argentina durante los últimos 30, 40 días por la imposibilidad del operatorio de los puertos. ¿Qué le cuesta a un exportador por día un barco parado? Había 160 barcos parados, $50.000. Imagínate lo que el exportador ha tenido que hacer para poder sacar esa mercadería. $50.000 diarios es la multa por tener los barcos parados. Y había 160 barcos parados. ¿Se podría definir entonces que no son tantos los beneficios reales que se podrían llegar a obtener en la comunidad en general y más bien perjuicios? Por ejemplo, ¿qué pasa con los productores, con las cooperativas? Bueno, partiendo sobre la base de lo que hablábamos fuera de cámaras, son medidas que ya se han implementado y siempre han demostrado fracasar porque el mercado no lo puede regular. Entonces, el objetivo que se busca, que es la alimentación, o sea, el costo de la alimentación, frenar el costo de la alimentación o que el costo de la alimentación baje, no se va a conseguir por una cuestión de necesidad que tienen, pero sí el perjuicio que se le puede generar al productor, el productor común, el productor chico, el productor mediano, sobre todo el productor que alquila campo, que no tiene suficiente propiedad. Todo este tipo de medidas le generan problemas. Aquellos productores que hoy tienen el maíz y están a 2 meses de cosechar, 2 meses y medio de cosechar el otro, lo que harán es simplemente esperar y no vender porque no pueden vender a pérdida contra el mercado internacional. Tienen que defender todos sus ingresos porque de alguna manera después tienen que pagar un alquiler y ese alquiler va a estar pagado con una cosecha muy magra porque es lo que se ve venir. Lamentablemente el clima no nos está acompañando y no es solamente en esta zona, en gran parte de Sudamérica, Argentina y gran parte de Sudamérica va a tener serios problemas de rindes este año en las cosechas. Entonces yo lo que veo es que acá el único perjudicado por este tipo de medidas es el productor agropecuario, el que realmente está en el campo clavando la sembradora y cosechando, y no es realmente algo que se transforma en un beneficio para un bien mayor para la comunidad toda. Eso es lo que yo veo. El perjuicio del clima, el perjuicio del mercado y el perjuicio de la intervención del mercado es solo para el productor. ¿Qué pasa con las cooperativas en todo esto? Digamos, ¿reciben de alguna forma un coletazo también, no positivo para todo esto? Bueno, es toda una cadena. Es decir, si hay menos producción, para las cooperativas hay menos acopio, por una cuestión obvia. Y generalmente, al haber menos producción, el productor cuenta con menos ingresos y entonces gasta menos, y entonces también el problema lo recibe el almacenero, lo recibe el que tiene el taller y hace reparaciones, el que vende una herramienta, lo recibe el kiosquero. O sea, no debemos nunca olvidar que la fuente de ingresos de este país, y sobre todo en el interior, es el campo. Por excelencia, hay otras fuentes de ingresos, pero por excelencia es el campo. Y si el campo produce un 70 o 60%, que es lo que puede llegar a producir este año de una cosecha habitual, y bueno, ese 40% que falta nos afecta a todos, a los que producen, a los que intermediamos, a los que venden bienes de cualquier tipo y a los que venden consumo. Es inevitable.
Entonces, toda medida que se tome, incluso a la vista de una magra cosecha como la que vamos a tener, no es más que una medida que puede ser tomada como una cuestión de un nuevo reto, decir que queremos buscar en el campo el culpable de lo que nos está pasando, y no es así. El campo se lo puede tildar de cualquier cosa, menos de culpable. De hecho, son los que nunca pararon, nunca pararon. ¿Eh? Y la Argentina se siguió alimentando gracias a que el campo no paró. Porque si se hubiese dejado en plena pandemia, decir, bueno, no se puede trabajar el campo, no se puede cosechar, ¿qué hacíamos? No teníamos con qué comer. Sí, en definitiva, yo creo que son medidas que lo único que hacen es restar, no suman.